En la cadena SER, cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves con Costrina. ...23 de septiembre de 1789... Iglesia de los Jerónimos de Madrid. Tras una misa pontifical, o sea, con un obispo como director del sarao, los asistentes se hincan de rodillas y entonan el Veni Creator Spiritus, un ruego para que el Espíritu Santo encienda la luz sobre sus sentidos, les dé perpetuo auxilio y aleje de ellos al enemigo. Tras el rezo cantado con animado ritmillo gregoriano, llega la apoteosis del acto. La jura de Fernando María, Francisco de Paula, Domingo Vicente Ferrer, Antonio Pascual, Diego Juan, Nepomuceno, Genaro Gabriel, Calisto. No me queda aire para los otros 14 nombres. La jura, digo, como príncipe de Asturias. Fernandito, que solo estaba un mes de cumplir 5 años, era el hijo de Carlos IV de Borbón, un rey bobo y beato, y de María Luisa de Parma, una reina intrigante y crápula, y en aquel acto quedó consagrado como heredero oficial al trono de España por la gracia de Dios. Pero aquel día, el Espíritu Santo, como es costumbre en él, estaba por uvas por mucho que le rogaron. Ni dio luz a los sentidos, ni auxilió a este país, ni alejó al enemigo. Es más, permitió que nos metieran al enemigo en casa. Con la jura del príncipe de Asturias, el que acabaría siendo Fernando VII, España, ustedes disculpen, acababa de cagarla. Y por eso digo yo, que mala suerte la mía. ¡Qué mala suerte la mía! ¡Qué mala suerte la mía! ¡Qué mala suerte la mía! En contra de lo que pudiera parecer si nos quedamos solo con el titular de aquel día, que sería algo así como la jura del príncipe de Asturias, no es que el niño Fernandito estuviera jurando ni lealtad a España, ni cumplir con sus obligaciones, ni ser un buen gobernante, ni velar por el bienestar de sus súbditos, ni chorradas semejantes. En realidad eran todos los asistentes los que juraban lealtad al niño. Obispos, grandes de España, miembros del Consejo de Castilla, nobles, infantes y demás fauna juraron prestar obediencia, reverencia, sujeción y vasallaje al serenísimo y esclarecido príncipe Fernando. Serenísimo, esclarecido, la madre que lo parió. Aquel niño era una bomba de relojería y le explotó a este país en toda la cara. Si hay una biografía de un rey digna de conocer, primero porque protagonizó una de las etapas cruciales de la historia de España y segundo para poder llamarlo de todo con conocimiento de causa, esa es la de Fernando VII. Un mastuerzo, un peina ovejas, un majadero, una blandabrevas y un cantamañanas. Dicho sea, con permiso del cantautor y genio de los insultos, Ricky López. Luego la escuchará, será nuestra cara de hoy con Emma Vallespinos. Y antes de seguir, una recomendación muy seria. Si les apetece conocer bien a Fernando VII, desde que era un mocoso, luego durante su reinado absolutista, y saber también las consecuencias que sufrimos, pillen el libro del historiador Emilio Laparra, de Editorial Tusquets. Se titula Fernando VII, un rey deseado y detestado. No es un tocho sesudo de historia, es un libro entretenido y muy esclarecedor. Ahí está Fernando VII en su conjunto, desde que empezó a hacer la puñeta hasta que se murió, y pese a ello siguió haciéndola. Algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Puedes pensar lo que quieras, hoy no te salva la aritmética, todo el mundo tiene un porcentaje de idiotez en su genética. Para separarnos con la arrogancia de que en el mundo somos el centro, mejor unificarnos con el idiota que todos llevamos adentro. Cristóbal Colón. Pero a nosotros no nos entra todo, porque como Fernando VII hizo tanto y todo mal, esto no puede espabilarse en un programita. Con este hombre hay que ir como con Jack el Destripador, por partes. Hoy tocan sus inicios, su principado, no su reinado. Momento en el que fue tomando forma su personalidad amoral y cruel. Nos ocupamos de cuando Fernando era un mastuercito pequeño, un adolescente cretino y un joven despreciable. Y en esto de traspasarnos en el trono a semejante personaje, algo de culpa tuvieron la citada madre que lo trajo, el pánfilo del padre que lo engendró y alguno de los preceptores que le pusieron. Y vale que lo de Carlos IV de Borbón fuera un pánfilo, lo digo yo, pero es que su padre lo llamó directamente idiota.
Si Carlos III pensaba eso de su hijo, no vean si hubiera tenido tiempo de conocer mejor a su nieto, al futuro Fernando VII. Lo hubiera ahogado, no habría pasado de la adolescencia y eso que nos hubiéramos ahorrado los demás. De entrada hoy el tema sería otro. La siguiente escena es de sobra conocida porque es graciosa, pero también es cierto que la anécdota sale del libro de Lord Holland, un viajero e intelectual británico que puede que le gustara cebarse de más en aquella familia real tan esperpéntica. Pero también la recoge, con una ligera variación, el escritor español Blanco White. Puede que no se ajuste literalmente a lo que ocurrió, pero tiene toda la pinta de parecerse mucho. Y también dice bastante del olfato de Carlos III, que comprobó enseguida que su hijo Carlitos no iba sobrado de luces. Flojeaba en carácter y a veces planteaba unas cuestiones que le hacían parecer más simple que el asa de un cubo. La escena se produjo cuando Carlos, todavía príncipe pero ya mayorcito, le dijo a papá Carlos III, y se lo dijo totalmente convencido: nosotros, los cabezas coronadas, no debemos temer que nuestras esposas nos sean infieles, porque las reinas no querrían ni podrían aspirar a tener relaciones con alguien inferior. La reacción de su padre fue contundente: hijo mío, eres completamente idiota, dicen que le dijo Carlos III. Otras fuentes indican que la respuesta fue todavía peor: Carlos, pero qué tonto eres, todas son putas. Y resulta que este idiota o este tonto, según la fuente que quieran creerse, era el padre del príncipe Fernando, y efectivamente, su esposa, la reina María Luisa, se la pegó unas cuantas veces. En esta corte creció el niño Fernando, con sus padres absolutamente desacreditados, con el rey Carlos IV siendo un títere en manos de su superministro, Manuel Godoy, y con la reina intercambiando fluidos con él, con el ministro, a ratos. Menudo trío. La educación del Mastuercito estuvo desde el principio en manos de un cura jefe, que a su vez montaba el cuadro de profesores según las materias que decidía tenía que estudiar el niño. Todos los profes curas. Los religiosos tenían el monopolio de la educación porque era lo que tocaba, era el contexto de la época en este país, y así ya salían adoctrinados de serie. Los dos únicos profesores que no eran sacerdotes fueron el de instrucción militar y el de baile. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you... Empezaron por enseñarle las primeras letras, para que lo primero que leyera fueran las Sagradas Escrituras. Continuaron con la gramática latina, para que supiera leer la Biblia también en latín. Y todo esto está muy bien, porque al menos salía un poco instruido. Tuvo la suerte de que uno de sus preceptores decidiera insistir con la gramática latina, con un par de lenguas modernas, historia, geografía, cronología, su poquito de filosofía y religión, claro, mucha religión. Y ahora que alguien argumente cómo es posible que pese a tanto eclesiástico empeñado en su educación, Fernandito saliera malvado, putero, jugador, maltratador, traidor, soberbio. En su cuerpo serrano entraron los 7 pecados capitales. Antes de que Fernandito cumpliera los 12 años, entró a formar parte del cuadro de profesores un cura muy conservador llamado Juan Escóiquiz, muy culto, tan culto como intrigante y conspirador, que se dedicó a que el príncipe de Asturias, Fernandito, creciera odiando al ministro Godoy, a su madre por estar liada con él y a su padre por consentidor y manejable. Más claro, el profe Escóiquiz fue un maestro fomentando el odio. Empezó envenenando al Mastuercito niño, luego al cretino adolescente y después al joven canalla. Poquito a poco fue convenciendo al príncipe de Asturias de que iba a tener muy difícil heredar la corona de España porque en los planes de Manuel Godoy estaba coronarse él. Por supuesto, el ministro contaría con la ayuda de la reina, su amante y mala pécora, María Luisa de Parma. Living easy, loving free. Season ticket on a one-way ride. Asking nothing, leave me be. Taking everything in my stride. Don't need reason, don't need rhyme. Ain't nothing that I'd rather do. Going down, party time. Todo se lo tragó el príncipe de Asturias y llegó a la mayoría de edad dispuesto a que no le arrebatara el trono ni Dios.
Es más, empezó a hacer planes para alcanzar la corona antes de tiempo. Había que apartar a su padre el rey, anular al ministro Godoy y arruinar la imagen de su madre la reina. La primera boda del príncipe de Asturias tampoco ayudó a que se le relajara la sesera. Lo casaron a los 18 años con su prima María Antonia de Borbón, otra pieza. Y si yo hablo mal de Fernandito, no quieran saber cómo hablaba de él su primera mujer. Escribió lo siguiente: el príncipe no hace nada, ni lee, ni escribe, ni piensa nada. Me hace enrojecer con sus groserías con la gente, y cuando se le mencionan cosas sabias, sale hablando de comida o de paseo. Pero bueno, tampoco se pierdan cómo hablaba la reina María Luisa de su hijo Fernando, al que llamaba marrajo cobarde, y de su nuera María Antonia, a la que definió como escupitina de su madre. ¡Qué familia, tú! ¡Qué barbaridad! Y aunque esté feo entrar en consideraciones físicas, no es correcto, haremos una excepción con el príncipe Fernando para poder redondear el personaje. Según lo definió su suegra, tenía una figura espantosa, feo de cara, grueso de cuerpo, con muslos y rodillas redondos, vocecilla fina, desagradable risilla, un pelmazo, un pánfilo completo, un estúpido desagradable y tonto. Y escuchen cómo lo definió el sacerdote liberal García Blanco: bípedo de gran potencia, atronado y atrevido, grande solo de cuerpo y de facultades corporales, escaso en pensamientos y muy vulgar. Y luego me preguntan a mí que por qué lo llamo Mastuerzo. Tengo ganas de ser tu perro faldero, tengo ganas de morder todos tus secretos, tengo ganas de hacerte el amor y pasar a otra dimensión y amar. Cuando me hablas de amar, me congeló. Lo que peor llevaba a María Antonia de su marido Fernando, al margen de que fuera un impresentable, era que no cumplía con lo más importante, con la única razón que los había reunido: procrear. Aunque fuera con una pinza en la nariz, pero había que dar continuidad a la dinastía para seguir heredando esta empresa llamada España. La princesa se quejaba de la impotencia sexual del príncipe de Asturias y de que estar con él era como estar con un tarugo, que ni sabía, ni quería, ni podía. Fernando de Borbón, sencillamente, tenía un retraso en su desarrollo físico. La primera vez que se afeitó llevaba 6 meses casado, pero por otra parte tenía macrosomía genital o elefantiasis fálica. Luego ampliaremos este asunto. Con estos nombres, pónganse en lo peor. Eso era burro grande, ande o no ande, y no andaba. Al final se fue pudiendo, pero no cuajó nada. Para lo único que sirvió aquel primer matrimonio fue para que se juntaran el hambre con las ganas de comer. En torno a la pareja, bicha ella y bicho él, se fue formando el conocido Partido Fernandino, una pandilla de conspiradores unidos todos por el odio a Godoy y por el deseo de encajar cuanto antes al Mastuerzo en el trono. El cura Juan Escóiquiz manejaba los hilos. Cada cosa que ocurría daba una excusa para ridiculizar al rey Carlos IV como cornudo o para señalar como culpables a Godoy y a la reina. Como cuando se murió María Antonia, la esposa del príncipe Fernando. Fue de tuberculosis, pero dio igual. Bastó lanzar una fake news diciendo que había sido envenenada por Godoy para liar más la pelota. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been missing where you shouldn't been missing. No, someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Y si así transcurrieron los primeros 20 años de la vida del príncipe de Asturias, cuando solo podía conspirar, todavía sin suficiente poder para fastidiarnos el país, imaginen lo que hizo en los otros 20 a partir de que pudo trincar la corona. Algo bueno haría, dirá alguien, algo saldría bien, pensarán los buenistas. La verdad es que recibió muy buena instrucción, pero no aprovechó los estudios. Por ejemplo, le encantaban los libros, compraba muchos, pero lo que le interesaba no era tanto el contenido como la encuadernación. Le encantaba cortar los pliegos. Verán, antiguamente muchos libros venían con las hojas pegadas. Se llaman libros intonsos, es decir, que se encuadernaban sin cortar los pliegos. Bueno, pues el príncipe Fernando se pirraba por cortarlos y separar las hojitas. Y otra cosa que se le daba muy bien era el francés. Lo hablaba perfectamente, cosa que le vino de perlas para hacerle la pelota a Napoleón con todo el vocabulario posible. Aunque a Napoleón no te lo ganabas ni hablándole en su idioma.
No se pierdan el cuento con el que remataremos el programa, con la famosa conjura del Escorial, y verán que hasta Napoleón Bonaparte, a kilómetros de distancia, supo ver que el príncipe de Asturias, Fernando de Borbón, el heredero al trono de España, tenía más peligro que su pariente Froilán con una bandera en Colón. Y sí, para sentar a ese tipo en el trono, los españoles se desangraron en la Guerra de la Independencia. En fin. Historias con sonido. Cara A, con Emma Vallespinós. Vamos con nuestra primera historia con sonido de hoy. Aunque la verdad es que he dicho hace un rato de que Baite ha destripado la sección. Hola Nieves, un poco de spoiler sí que has hecho. El tema elegido para nuestra cara A ha sido por petición popular, la de este equipo, y es que dada tu querencia por el protagonista de este Cualquier tiempo pasado fue anterior, hoy las historias con sonido son especiales porque cantarlas es una buena terapia de choque contra aquello y aquellos que, ¿cómo decirlo?, nos gustan lo justo. Puede ser Fernando VII, un ex, el arrendador que decide subirnos 200 euros el alquiler porque el barrio se ha puesto cookie y un largo etcétera. Ahora vamos a escuchar Con el corazón en la nariz del cantautor cómico Ricky López. La canción es toda una galería de improperios contra los que insultan usando el término payaso. Tomen buena nota porque cuando hay que insultar no hay nada peor que repetirse. Eso es verdad. Ser un payaso es un piropo, ojo, para todo lo demás, escuchen. Y a usted, sí, a usted que cuando colman el vaso de su paciencia se ciega y sentencia payaso con vehemencia y acento en la Y, sepa que cada vez que lo hace el mundo es un poco más feo y ejerce de kamikaze. Se está diciendo a sí mismo que es, le leo, un atropella platos, un rudo, un engaña baldosas, un destiño rubias, un garabato, un boludo, un gil pelotudo, un cagabandurrias, un brincatapias, un trafalmejas, un soplagaitas, un majadero, un mascachapas, un peina ovejas, un chingaflautas y un cascabalero, un carajota, un faltón, un toca pelotas, un boca tontucia, un pincha uvas, un tolondrón, un tropezón de calle sucia, un troglodita, un bergante, un repugnante mala follar, un papa frita, un cargante y un aberrante capullo integral. Los payasos, pedazo de memo, sacrifican la dignidad por un cometido supremo que es mano de santo en cualquier hospital. Los payasos son ángeles locos, artistas de espíritu místico, y usted al blasfemarlos un come mocos y un terrorista lingüístico. Un saltabarrancos, un botarate, un cirigallo, un idiota, un berzotas, un culo trapo, un petate, un chupacharcos, un lila y un nota, un cansalmas, un vaina, un viruta, un calabaza, un botarga, un peal, un bambarria, un bocazas, un cagarrutas, un majagranzas, un insustancial. Nuevos descubridores, con Jesús Pozo. Trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets, ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing. Turno de Jesús Pozo y de la nueva descubridora que nos trae, buenísima seguro. Y te va a gustar. Es universitaria, estudiante de historia y divulgadora en Twitter de sus pequeñas investigaciones. Y ahí la descubrí con un hilo muy bien hecho sobre el problema de Fernando VII para intentar tener heredero. Pues sí, razón tienes, me gustan los estudiantes en general y los que además divulgan, pues en particular. Mira, se llama Lara López y nos cuenta cómo se apasionó desde pequeñita con la historia. Somos de un barrio obrero como Vallecas, pero mis padres desde pequeños me llevaban a mí y a mi hermano a sitios, a museos de aquí de Madrid, aunque fuera el Museo del Prado, etcétera, y aunque realmente a mí no me explicaban nada, ni yo tenía absoluta idea de nada, pero estás ya naturalizando algo, estás haciendo tuyo el pasado y lo estás viendo como algo propio. Es lo que todo el mundo, yo creo que para llegar a amar la historia es lo que tiene que hacer, que es llegar a verlo como un proceso en el que tú estás aquí por una serie de eventos pasados que han ido determinando el por qué tú estás aquí. ¿Y por qué está aquí?
Pues porque le encanta la época napoleónica. Se ha documentado y nos va a situar en la importancia del problema del Mastuercito. Salió el año pasado una biografía de un historiador que se llama Emilio Laparra López, la más reciente biografía de Fernando VII. Yo la saqué de la biblioteca y había una pequeña mención a este problema que yo lo recordaba de haberlo leído en algún momento de mi infancia y dije, pues me voy a poner a investigar sobre esto y me pareció tan gracioso y tan curioso porque como algo tan nimio podía haber influido luego tanto posteriormente en las décadas siguientes de la historia de España que decidí pues difundirlo. Mira qué bien, a Lara López también le ha gustado la biografía del deseado y el detestado Fernando VII. Déjame que recuerde, Editorial Tusquet, buenísimo, ¿eh? Es un gran libro, sí. Bueno, vamos a ir al problema genital del rey y cómo corrió la noticia por toda Europa. Lo más importante que necesita un rey es una descendencia. Entonces, si nos fijamos realmente, Fernando VII tuvo 4 mujeres, ¿por qué no había descendencia alguna? Prosper Mérimée, que fue el autor de la novela de Carmen, ya lo mencionaba en una carta a Stendhal, que le habían llegado rumores por aquel entonces, en 1830, de que al rey de España, que Fernando VII, parecía que una de las damas que acompañaba a su tercera esposa, Amalia de Sajonia, mencionaba que tenía el miembro viril, el diámetro tan grande como un puño y la longitud tan larga como un taco de billar, decías. Tremendo. Lo mismo el señor Próspero Mérimée exageró un poco con lo de la largura del taco de billar, en fin, porque si no tendría que haber enrollado el cuello. Pero bueno, sí, tenía un miembro absolutamente ilógico y desproporcionado. Y además aquí es verdad que el tamaño importa. Bueno, vamos a la enfermedad puesta que traía el príncipe Fernando. Lo que sufría el monarca era una enfermedad conocida como macrosomía genital o elefantiasis fálica, por la clara analogía con la trompa de un elefante. Y es que esta dolencia lo que hace es que por diversas causas parasitarias y bacterianas pueden llegar a provocar la inflamación crónica de ciertas partes del cuerpo, entre las cuales se encontraba el miembro, y llegando a magnitudes de 30 centímetros de diámetro, quiere decir una salvajada. Realmente, cuando empiezan a salir a la luz las cartas de Mérimée, hay ciertos investigadores que empiezan a buscar en la correspondencia de estas reinas si acaso se había mencionado algo parecido. Uy, qué situación la de esas mujeres, por favor. Tener que procrear no solo con ese personaje, sino con ese instrumental. Bueno, que no hubieran sido reinas. Sí, pues atenta al artilugio que se inventaron para intentar evitar los dolores. Ella, la primera esposa, María Antonia de Nápoles, realmente en una de las cartas a su madre, nada más casarse, le relata con un tono claramente enfadado que es que este chaval no es que fuera feo, es que era una defesio. Decía, o sea, literalmente utiliza estas palabras, era una defesio que la mente humana no podía ni siquiera concebir y que encima parecía ser, ella no lo dejaba caer, pero decían que todavía no la había hecho hombre ni él ni ella ni él la había hecho mujer a ella, quiere decir que no se había consumado el matrimonio. Con esto los médicos se interesaron en que esta descendencia se llegara por fin a término y provocó que se ingeniaran una especie de invento bastante rudimentario y poco higiénico, como era cortarle un agujero a una almohada y para que Fernando introdujera por ahí el miembro y sirviera de tope para no destrozar el útero a la mujer y poder consumarse la relación. Quiero decir, una salvajada realmente. ¿Se sabe cuál de las 4 usó el artilugio en cuestión o lo usó con las 4 o qué pasó? No, parece ser que con la tercera, con Amalia de Sajonia. Ninguna de las 2 primeras esposas accedió a utilizarlo, pero sí la tercera, Amalia de Sajonia, y lo utilizó por una situación muy curiosa, y es que en su noche de bodas, cuando llegan a la habitación y vislumbra esa monstruosidad, la chavala decide irse corriendo, y parece ser que incluso tuvo una diarrea nerviosa y esa noche no pudo absolutamente pasar nada. En los 10 años que estuvieron casados, parece ser que no hubo apenas relaciones sexuales, y si las hubo fue porque el Vaticano mismo tuvo que ponerse en contacto con ella para hacerla entender lo necesario que era eso para la corona de España y para el propio deseo divino de que ella como reina tuviera que engendrar un hijo. Al final, lamentablemente, Amalia fallece. El Vaticano, oye, siempre tan preocupados por la procreación de las monarquías católicas, siempre pendientes de la cosa sexual, menos de la suya, de la de todos los demás, ¿no? Eso. En fin, gracias Jesús, de aquí a un ratico más. Adiós.
Cualquier tiempo pasado fue anterior. Con Nieves con Costrina. Happiness, it hurt like a train on a track. Coming towards her. La mayor ofensiva contra el rey Carlos IV, la reina María Luisa y, por supuesto, el ministro Manuel Godoy, la peor campaña de desprestigio que puedan imaginar, la financió y la supervisó de forma clandestina el príncipe Fernando. El hijo ridiculizó públicamente a sus padres, que encima eran los reyes de España. Muy loco, ¿no? En fin. La campaña que montaron el príncipe y su camarilla consistió en enviar pasquines por correo a las casas aristocráticas y en distribuirlos por los cafés de Madrid, donde estaban muy de moda las tertulias, para que desde allí se extendiera el chafardeo de los supuestos amoríos de la reina con el ministro y de los cuernos que lucía el rey. Se encargó a importantes pintores y dibujantes la realización de unas estampas, con sus dibujitos, donde se ponía pringando a los tres personajes. En una, por ejemplo, donde se veía al rey cazando, su actividad favorita, de hecho su única actividad, decía: mientras tú te vas de caza, en tu vedado entra otro. En otra, sobre Godoy, se leía: este es Manolo I, de otro nombre, Choricero. Estas estampas satíricas fueron conocidas como los agipedobes. Repito, agipedobes. La palabra no existe. Para entenderla hay que leerla del revés. Le dedicaron a la reina muchas rimas con esta palabra, muchas coplillas, donde se decía que la reina otorgaba poder y colmaba de regalos a su favorito Godoy a cambio de favores sexuales. Algunas de esas coplas parece que salieron de la pluma de su propio hijo, del príncipe Fernando. Agipedobes, anda Luisa, pronúncialo a la contra, verás qué risa. La corona te ha dado para que robes. Lo haces de maravilla. Agipedobes, anda Luisa, si al revés lo dijeres, verás qué risa. Y al revés, agipedobes es sebo de pija. Ya no se lleva eso de pija, pero ustedes ya lo entienden. Contarte el arte. Ana Valtierra. Fernando VII no salió favorecido ni en un solo retrato a lo largo de toda su vida. Por mucho Photoshop que le metían, eso no había forma de arreglarlo. De ahí no salía arte. Así que el único arte con este hombre es el que nos trae Ana Valtierra, que esta tiene mucho arte, porque por algo es doctora en Historia del Arte. Hola Ana, ¿qué nos traes? Hola Nieves, hola Nieves. Te estaba escuchando ahora y estaba pensando que sí, que en sus retratos sobresalían partes, que nos lo ha explicado ya Lara hace un poquito, ¿verdad? Las partes que sobresalían de los retratos de Fernando. Sí. Bueno, vamos a hablar de un retrato familiar que plasmó de manera magistral todo lo que estás contando tú, Nieves. El cómo era esa familia del príncipe Fernando. Me refiero a la pintura que conocemos con el nombre de Familia de Carlos IV, que se expone hoy en el Museo Nacional del Prado. Fue realizado por Goya en el año 1800. En esta obra aparece Fernando, que todavía era príncipe, en una posición adelantada. Está, bueno, va a costar que lo veas, ¿no? Pero está puesto. Yo no lo veo puesto, tú lo veas puesto, tú porque lo ves con los ojos del arte. Dentro de sus posibilidades, ¿no? Que yo no eran veo muchas. Con los ojos del resentimiento. Que no eran muchas. Bueno, está vestido de azulito, ¿no? Que es el color del Principado de Asturias, era príncipe de Asturias. Y viéndolo diríamos que no ha roto un plato en su vida. Bueno, tú ya dices que ha roto bastantes, ¿no? Y así es, ¿no? En estos años ya estaba intrigando contra sus padres, como has contado. Y bueno, pues al lado tiene una mujer que gira la cabeza, no le vemos el rostro, y representa a la futura esposa de Fernando. Goya no le pinta el rostro, la cara, porque en esos años no se sabía ciencia cierta con quién se casaría. Se hablaba de Carolina de Sajonia-Weimar, una noble alemana, pero bueno, la cosa no cuajó, Nieves, así que Goya hizo más que bien en no ponerle la cara. Pero hay más gente en la pintura, no hay mucha gente, los reyes, entonces los culpables de dejarnos aquí al príncipe. Efectivamente, Nieves, y tienen un papel muy importante. A nuestra derecha, según miramos, y justo enfrente de Fernando, está Carlos IV. Todos los hombres que aparecen pintados en esta obra llevan
la banda de la Orden de Carlos III. Es esa tela que les cruza el pecho que parece la bandera de Argentina, para entendernos, ¿no? Esta orden fue creada para condecorar a las personas que hubiesen destacado por sus buenas acciones en beneficio de España. Quien dice España dice la corona, por supuesto, ¿no? Era lo mismo. Era lo mismo, efectivamente. Pero además el rey lleva el collar, que era un emblema reservado a la familia real. Tiene apariencia bonachón, con su gran panza, esa sonrisa así como medio entonada. Siempre se ha dicho que Goya era un pintor que traslada al lienzo la psicología de los personajes, su carácter, ¿no? Y parece que así era Carlos IV, un tipo afable, sin mucho carácter, campechano, que diríamos a día de hoy. Vale, tú lo puedes llamar afable, yo voy a decir que era un tolai, ¿vale? Bueno, pero no olvides que no hay tonto bueno además, ojo. Bueno, ¿y la reina María Luisa de Parma en la pintura? Bueno, es mi favorita, ¿eh? Mi favorita la pintura, es decir, está en el centro, es la figura que más destaca y como todas las mujeres representadas, lleva la banda de la Real Orden de Damas Nobles, fundada por ella misma, para rendirse homenaje a ella misma, ¿no? En 1794, Juan Palomo, claro, todo. Sí. Todo para ellos, ¿no? Sí, Además, como mi marido lo ha hecho, pues yo también, ¿no? Sí. Esto era un poco culo veo, culo quiero, ¿no? Bueno, era para recompensar a las mujeres, que se distinguieran por sus cualidades, siempre que fueran nobles, claro, que eran las que podían tenerlas. Está rodeada de sus hijos. Uno de ellos, Francisco de Paula, está entre los dos reyes. Lo pone ahí para presumir de que tenía otro descendiente varón. Aunque según las malas lenguas era hijo del primer ministro Godoy. O sea que bueno, mucho, sí, de hecho, efectivamente. Al lado está María Isabel, a quien la reina rodea con el brazo con un gesto protector. En este momento se especulaba con casarla con el mismísimo Napoleón Nieves, cosa que tampoco cuajó. Hay otra segunda hija representada, María Luisa, que está a la derecha con un bebé en brazos y su esposo al lado. Esto es rarísimo, ¿verdad, Nieves? Sí, Según sí, lo verdad, miras. sí, Una noble verdad. dando de mamar a su hijo, criando a su hijo, ¿no? Normalmente se contrataban nodrizas. Pero en esta época se siguen las ideas de la medicina, según la cual a través de la leche se transferían a los hijos las cualidades aristocráticas. Apañados iban, ya te digo. Esto era como mamar alto standing, ¿no? Efectivamente, la leche mágica. Qué barbaridad. Y había otro hijo varón más, ¿no? Ahí. Así es, a Fernando por detrás le coge la cintura Carlos María Isidro, que era su hermano pequeño, y sería el mismo que años más tarde le haría una grandísima al no reconocer a la hija de Fernando VII, a Isabel II, como reina. Sí. Iniciaría lo que conocemos como guerras carlistas. Bueno, este personaje fue luego muy denostado, como te puedes imaginar, y fíjate qué cosa más curiosa, Nieves. Esta gran pintura de la familia real de Goya estuvo oculta en una sala reservada del Museo del Prado hasta 1868. No se podía ver, ¿vale? Y es precisamente por la aparición de Carlos María Isidro en ella. No querían claro, que se recordara a este que estaba reclamando el trono español, ¿vale? Vamos, que mirando el lienzo tenemos ya plasmados muchos de los problemas políticos que tendría España en el siguiente siglo, ¿vale? Todo esto a pesar de que lo que se intentaba era resaltar la prosperidad de los Borbones, sobre todo plasmado en la idea de continuidad. Te explico rápido. Claro, con los Austrias nos ha ido muy mal. Tuvimos un Carlos II que no tuvo descendencia y originó la guerra de sucesión. En cambio aquí es como si nos dijeran, no os preocupéis, que no va a pasar. A nosotros aquí nos sobran los herederos, fíjate todos los que tenemos, ¿no? Están todos ahí puestos en la pintura. Sí, en la pintura. Todos, efectivamente, te cojo, te abrazo, todos puestos por la pintura. Así María Luisa de Parma está representada como paradigma de la fecundidad. Y de hecho se ha dicho que quizá es por tanto parto por lo que aparece tan estropeadilla en la pintura de Goya. Por eso y por la mala leche que decían que se gastaba, ¿eh? Hombre, fea sale, sale muy feo, muy fea. Pero ¿era ella así o Goya se cebó ahí un poquito? Bueno, yo creo que un 50-50, pero vamos, parece que fea era. Tuvo 14 hijos y otros 10 embarazos más que terminaron en aborto. Estuvo embarazada 23 veces, una de ellas de gemelos. Eso sí, claro, si no te cuidas, pues no te pasa factura. Por ejemplo, a día de hoy sabemos que una de las partes más frágiles durante el embarazo son los dientes. Es porque durante el embarazo se produce una pérdida muy importante de calcio. Y el motivo de que pierdas ese calcio es que lo estás usando para la formación de los huesos del bebé que estás gestando. Pues imagínate, Nieves, la de calcio que necesitas para 24 fetos, ¿no? Eso es un despiporre. Pues claro, María Luisa perdió todos los dientes. Y bueno, pues en las grandes ocasiones les ponían unos postizos de porcelana, ¿no? Que eran los implantes de la época que habían hecho en la fábrica del Buen Retiro, la Real Fábrica de Porcelana. Bueno, Goya, lejos de intentar disimular todo esto, ¿no? Pues lo que hace es que le pinta la boca así como un poco rara, ¿no? Que llevara la dentadura postiza a pintar. Sí, le llevó ahí como los labios se nota, ¿no? Un poco... Y bueno, te cuento otra curiosidad, además, porque para ver la otra contrapartida, ¿no? Una cosa muy curiosa es que María Luisa de Parma, que se miraba con buenos ojos, ¿no? Presumía tener unos brazos muy bonitos.
Entonces parece que incluso para poder lucirlos, pues había suprimido en la corte la costumbre de llevar guantes y por eso así aparece en la pintura de Goya, luciendo brazos. Para que ellas se los vieran bonitos y las demás Efectivamente. como los colgajos de estas. En fin, en la pintura no falta nadie, por lo visto, además no falta ni Goya, que digo yo, que diría, voy a salir por si acaso en la SER. Acaban hablando de mí en algún momento. Esta Navaltierra, destrozamientos. Di que sí, seguro que sí. Sí, Goya se autorretrata, Nieves, delante de un gran caballete. Esto ya lo había hecho Velázquez en Las Meninas. Sabemos que, por supuesto, Goya conocía la pintura de Velázquez, seguramente se estaba equiparando a su predecesor, ese gran maestro. No solo como genio de la pintura, sino también porque los dos fueron primeros pintores de cámara, está presumiendo, ¿no? Y de esta manera Goya pues lo que hace es emular a Las Meninas. Hay diferencias aún así, no nos podemos meter en todo entre Las Meninas y esta familia de Carlos IV. En Las Meninas, por ejemplo, todas las figuras están haciendo algo. Una da una patada al perro, otra ofrece una bandeja, otras están hablando. En cambio, aquí los Borbones solo están posando. Es decir, no hacen nada más que estar posando y algunos incluso de manera distraída. Parece como si están emulando lo que hacían en la vida real casi, ¿no? Sí, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde voy? Efectivamente, pasmados mirando para el frente. Bueno, la familia real está representada al completo. Al fondo, como hemos mencionado, están los hermanos de Carlos IV y entre ellos destaca María Josefa, ¿no? Con ese lunar horrendo en la sien. Sí, bueno, más que un lunar, si eso es verdad, que se le ve un mogollón tremendo en la cara. Sí, no, es enorme, ¿no? Sí. Además eran estos que ya estaban pasados como muy de moda, porque una época de pintarse lunares. Sí. Bueno, aparecen como si fueran burgueses. A veces se ha hablado cómo esto expresaría el conflicto que el propio Goya debió sentir, resignado, bueno, con la gratitud de la realeza y la comodidad que suponía trabajar para ellos. Cuando realmente era más de unirse al pueblo llano, ¿no? Como si fuera un hipster, ¿no? De estos que, claro, no me gusta, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Incluso se han leído algunos elementos de esta pintura como críticas soterradas del pintor a la realeza. Me refiero, por ejemplo, a que detrás del retrato hay una pintura que cuelga en la pared del fondo y algunos dicen que está representado Lot y sus hijas. Lot, si recuerdas, es un personaje bíblico que copuló con sus hijas se quedaron embarazadas de su padre, y bueno, pues de esta manera Goya parece que estaría haciendo alusión al libertinaje de la corte, o más bien incluso se ha dicho de la propia reina, que también fue bastante criticada por sus relaciones extramaritales, ¿no? Y variadas. Variadas, efectivamente. Sea como sea, bueno, en fin, Nieves, esta pintura no tiene desperdicio y nos daría para varios programas. Bueno, lo que hay que hacer es ir a verla al Prado, que es estupenda y es genial, y yo creo que Goya puso muy mala leche a la hora de pintar a la familia de Carlos IV, pero bueno, muchísimas gracias, Ana, por hacernos ver más allá de esta familia monster. Gracias, Nieves. Turistoria, un viaje al pasado, con Jesús Pozo. Ho scritto ti amo sulla sabbia, no, non posso fare di meglio. Strappo lo scalpo di quest'alba e te lo porto a risveglio. E ho rotto tutto quello che potevo per te, che sei tutto quello che volevo. Da ragazzina ero bravo coi Lego e cazzo è chiaro che adesso mi lego. Dici di sì mentre te ne vai. Retornare, Jesús Pozo. Hola. Para llevarnos a hacer turismo histórico. ¿Por dónde? Aunque me lo imagino. Pues por Italia. Vámonos a Italia porque ya que hablábamos antes de las mujeres de Fernando VII, me fui a Focus on Women, una agencia de viajes distinta y especializada en turismo histórico y cultural para mujeres. Te presento a su fundadora, Alice Fobó, que nos cuenta la iniciativa. Bueno, pues hace 10 años decidí el darle voz a todas estas mujeres que no están en los recorridos turísticos y que yo quiero que pues conozca a la gente que viaje con nosotras, ¿no? Que se lleve una visión mucho más completa de lo que está pasando en esos países desde el punto de vista de género, ¿no? ¿Qué es lo que persigo con ello? Pues bueno, pues justamente el visibilizar esa cultura, visibilizar esas realidades de tantas mujeres inspiradoras que hay y también empoderar a las mujeres, porque ten en cuenta que al no estar presentes en el sector turístico, bueno, pues tampoco hay mucha posibilidad de poder ayudarlas a que mejoren, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacemos en Focus on Women es justamente el trabajar con proveedores mujeres, el intentar impulsar negocios de mujeres, para que de esa manera entre todas nos estemos ayudando, ¿no? Y que de esa manera, pues bueno, ellas también tengan un futuro, sobre todo en países en vías de desarrollo, en donde lo tienen mucho más complicado. Pues me parece una idea magnífica, ¿eh? Supongo que serán viajes además muy diferentes de los de sol y playa. Exacto, y además la idea de esta empresa, que es social y de economía colaborativa, gira en torno a la cultura y a la historia desde el turismo.
cada vez somos más inquietas, buscamos aprender, buscamos ayudar. Focus on Women no deja de ser una plataforma también de networking, ¿no? Entre mujeres de distintos países, ¿no? Buscamos una experiencia distinta, mucho más enriquecedora, y somos cada vez más culturalmente inquietos, afortunadamente. Entonces todo esto a lo que lleva es a que viajes como los que nosotras creamos, que son viajes de autor, que todo eso se valore y se disfrute, y que haya sobre todo una demanda para eso. Si no hubiese demanda, de nada serviría lo que estaríamos haciendo, ¿no? Y yo eso sí que lo he notado muchísimo en la sociedad española. Hemos evolucionado a otra cosa, ya no buscamos tanto turismo de playa como hacíamos antes. ¿Y dónde está la relación de Alice Faubó con Fernando VII? Que tampoco es que yo le desee ninguna relación, pero bueno, ¿dónde está? Bueno, yo tampoco, la verdad. Pues que conoce Nápoles desde hace 30 años y yo que le pedí que nos llevara de paseo por la ciudad de donde había salido con solo 15 añitos María Antonia de Borbón, que fue la primera mujer del príncipe Fernando. Nápoles para mí es una ciudad muy desconocida por parte de la gente que la visita. Es una ciudad que desafortunadamente se ha visitado en cruceros mayoritariamente, por lo tanto te llevan a Pompeya y te piensas que con Pompeya ya te has visto Nápoles. Y Nápoles es una ciudad que tiene un patrimonio increíble. Tiene lugares como son, el Museo Arqueológico, en donde si quieres ver de los mejores, para mí, los mejores mosaicos del mundo que se encuentran en el Museo de Nápoles y en el Museo del Bardo en Túnez. Tiene el Cristo velado, es una estatua de mármol que está en la capilla San Severo, que es algo increíble. Tiene un paseo maravilloso donde se ve el Vesubio, que además lo han hecho peatonal hace unos cuantos años, y en donde te puedes ir andando perfectamente hasta Posillipo, que es la zona de las embajadas, una zona maravillosa, con casas antiguas, con las famosas casas las famosas casas de la época española. Nápoles tiene una de las farmacias más antiguas de Europa, que no la conoce nadie porque está metida en un hospital, catacumbas increíbles en la parte norte de la ciudad que son súper bonitas. Es que Nápoles tiene tantas cosas que para mí Nápoles requiere de por lo menos 3 o 4 días para poderlo ver bien. 3 o 4 días como poco. Bueno, y supongo que según la filosofía de la agencia de Alice Faubó, allí habrá mujeres expertas que nos llevarán de la mano, lo entiendo así, ¿no? Varias anfitrionas, como las llaman ellas, y son las que nos enseñan el otro Nápoles, que normalmente no está en los recorridos turísticos al uso. Que que vas a viajar en un grupo reducido y vas a ir acompañada por una Cicerone, por Viviana, que Viviana es una arqueóloga italiana que conoce fantásticamente bien todo el sur de Italia y sobre todo ese patrimonio histórico que queda en toda la zona de Nápoles y Costa Amalfitana. Nosotros vamos a estar en contacto con varias anfitrionas, como pueden ser Antonella Cilento, que es una escritora que se inspira en los cuadros para poder escribir sus libros. Vamos a estar en contacto con Rosarita, que es una de las grandes periodistas que han estado luchando contra la camorra, que como sabes está muy presente en toda la zona de Nápoles, con un par de empresarias que están vinculadas en la Costa Amalfitana con todo el tema del limoncello, que es una de las cosas típicas de Nápoles también, por supuesto. Vamos a conocer a mujeres que son bastante, desde mi punto de vista, son fascinantes, las historias de vida que tienen, la experiencia que tienen y que nos trasladan en esos encuentros que tenemos con ellas, ¿no? Y que complementan pues esas visitas a Pompeya y a determinados lugares que son icónicos de la ciudad. Sí, desde luego esto es conocer Nápoles con una visión muy particular de napolitanas, además muy particulares ellas, está estupendo, ¿eh? Sí, y según Alice Faubó, lo que también vamos a ver es un Nápoles permanentemente en obra, ríete tú de Madrid, porque siempre están sacando historia del subsuelo. Lo bueno que tiene esa ciudad es que toca todos los periodos, porque en cada esquina puedes encontrar desde ruinas del siglo II hasta palacetes que, todo se ha dicho, ahora ha mejorado un poco la ciudad, pero tienen muchísimo trabajo por hacer porque tienen que restaurar una cantidad de sitios tremendos, porque claro, hay tanto allí que sería inacabable, pero tienes también edificios, por ejemplo, el barrio Español, que es un barrio bastante curioso, ¿no? Por las casas que existen allí, que hay casas del siglo XVIII y XIX, tienes lugares que son fascinantes y que están vinculados justamente con toda la nobleza de ese siglo. Una de las villas que está en el barrio de Chiaia, que el barrio de Chiaia es uno de los barrios más famosos ahora mismo de Nápoles porque es el barrio del lujo y estas cosas, y está la Villa Pignatelli, que es una villa que no conoce prácticamente nadie, que lo han convertido en museo y que casualmente puedes visitarlo y puedes ver perfectamente cómo vivía la nobleza en el siglo XIX. Como siempre en esta sección, a estas alturas, lo siento mucho, pero tengo hambre. Hombre, claro. Dime algo de la celebérrima pizza napolitana y de algo más que se pueda comer por allí. Pues que no creas que va a ser tan fácil comerte la pizza en Nápoles.
Lo primero que tienes que comer es la pizza napolitana, obviamente. O sea, eso es lo primero que hay que comer porque para eso se creó allí, ¿no? Y de hecho hay varios sitios muy famosos en Nápoles para ir a comerla. Lo que pasa es que hay unas colas eternas. Entonces, si te gusta hacer cola, tienes que ir a los sitios como Sorbillo, que es el típico sitio para poder ir a tomar pizza. Pero lo bueno que tiene Nápoles es que no es solo pizza. Es decir, se come muchísimo pescado. De hecho, en toda la zona del puerto, en Vía Parténope, que es esta zona por la que te decía yo que podías dar un paseo maravilloso viendo el Vesubio. Y luego Nápoles es que lo bueno que tiene es que tiene una cocina muy variada. Entonces, y además muy vinculada en algunos casos incluso con la comida siciliana, ¿no? Entonces, puedes comer, para mí, uno de los mejores helados del mundo. Se encuentra en Nápoles, casualmente, uno de los mejores helados de chocolate. Bueno, el helado para ti, la pizza para quien quiera hacer cola. Por supuesto que el helado para mí, claro. Y yo me iré a por el pescado y a por el marisco. Muchas gracias, Jesús, una sección muy nutritiva en todos los aspectos. Vale, hasta la próxima. Esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. ¿Han oído hablar de La Conjura del Escorial? Hasta hay una película que se titula así. Pero no hay que liarse, porque conjuras del Escorial ha habido varias en distintas épocas. La que nos ocupa a continuación es la que organizó nuestro protagonista, así que primero pongamos el contexto a este novelón. Estamos en 1807. Fernando, principito de Asturias, tiene solo 22 años. Ha tenido tiempo de quedarse viudo, pero sin hijos. Necesitaba otra esposa ya mismo. En Europa, el rey del mambo era Napoleón Bonaparte. Se estaba merendando a todas las monarquías e instalando su propia dinastía. Los únicos Borbones que quedaban con la corona puesta estaban en España. ¿Pero qué Borbones? Un esperpento de familia, en una institución desprestigiada y a tortas entre ellos. Carlos IV, María Luisa de Parma, el ministro Godoy, el príncipe Fernando, los partidarios de unos y otros, todos sabían que para mantener el chiringuito necesitaban tener al amo de Europa, a Napoleón, de su parte. Christmas without smoking till your parents went to bed. If you made it through too without sticking your nail scissors in my neck, I'll buy you bras instead of pickled eggs, chocolate instead of chutney. Los conjurados de la secta fernandina en el Escorial pretendían que Fernando le cayera bien a Napoleón, destituir a Godoy y poner bajo custodia a su gran defensora, la reina. ¿Solo esto? No. El último paso sería apartar a Carlos IV, porque el heredero se había cansado de ser príncipe, quería ser rey y tenía prisa por serlo. Nada de todo lo anterior sería posible sin el beneplácito de Napoleón. Pero es que en las mismas estaba la oposición. Es decir, también Carlos IV y Godoy andaban poniéndole ojitos al emperador francés porque solo con su apoyo podría sobrevivir la Casa de Borbón. En cuanto al Bonaparte se le cruzara un cable y pusiera el ojo en España, en el momento que quisiera, pegaba un soplido a los Borbones y a tomar vientos. Y en realidad eso era lo que tenía previsto hacer, pero a su debido tiempo. El plan de los fernandinos era que el príncipe de Asturias se casara con alguna moza de la familia Bonaparte. Esa era la jugada redonda. Emparentar con Napoleón, porque así Fernando, en cuanto encajara el culo en el trono, no tendría nada que temer. Sería un títere de Francia. Pero igual daba, con tal de ser rey. Je ne veux de l'amour que les séparations, le moment où enfin libérer les passions. Je respire à plein poumon, car s'il est une chose que j'exècre au plus haut, c'est bien de me sentir prisonnier d'un oiseau m'azouté dans ses charmes. Pero Fernando y sus conjurados no podían entrarle directamente a Napoleón, menudo era. Necesitaban un intermediario para que les pusiera al emperador en suerte, y ese interlocutor fue el embajador de Francia, François de Beauharnais, que llegó a España aquel mismo año de 1807 y lo primero que hizo fue meterse en charcos y enredarse con los conjurados. ¿Cómo sería el príncipe Fernando que hasta el embajador francés, el que estaba supuestamente de su parte, el que tenía que venderlo bien adornadito para que lo comprara Napoleón, escribió al ministro de Exteriores francés diciendo que el pretendiente afecta indiferencia y una especie de simplicidad?
Luego añadió algún elogio del tipo: es recto, franco y religioso. Esto de que fuera religioso Napoleón le traería al pairo. Para terminar diciendo que el novio suplicaba de rodillas la protección del Bonaparte, que aceptaría como esposa la que él decidiera y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que le pidiera. Más adelante, el propio Fernando se atrevió a escribir directamente a Napoleón, dirigiéndose a él como el mayor héroe de Europa, enviado por la Providencia para salvar a las naciones de las amenazas y para consolidar los tronos vacilantes. Se han quedado, ¿no? Este era el tipo que luego hizo creer a los españoles que los franceses nos habían invadido por sorpresa. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará. Pasaron meses, pero por fin Napoleón se pronunció ante la propuesta y lo primero que hizo fue poner a parir a su embajador por meterse en líos conspiratorios con la secta de los fernandinos y a espaldas del rey de España, que era el único con autoridad para negociar el matrimonio del príncipe heredero. Que con el tal Fernando, que parecía ser un traidor a su país y a su rey, un pelota, un mentiroso, un comecocos, un cateto patético, un cagarrutas y un esperpento, no había nada que tratar. A finales de octubre de 1807, la conjura empezó a desmoronarse. Y el principio del fin fue una nota anónima que apareció en el despacho del rey, en donde se le decía a Carlos IV que el príncipe Fernando pensaba arrebatarle la corona y que la reina podría ser envenenada. El rey se fue a por su hijo, le registró los bolsillos, pilló pruebas de la conjura, ordenó el registro de sus habitaciones del Escorial y de allí salieron más papeles que del despacho de los tesoreros del PP. Total, el príncipe arrestado en su cuarto y 14 detenidos, incluido el mozo de retrete, por haber hecho de correveidile en vez de limitarse a vaciar el orinal. Casi todos los detenidos fueron denunciados por el propio Mastuerzo, que se rajó a la primera de cambio, se chivó de todos y cantó la traviata en cuanto amenazaron con castigarle sin colacao. Conclusión a esta birria de conjura escurialense. Que Fernando pidió perdón, dijo que era un pobre jovenzuelo al que habían manipulado unos ambiciosos y el Panoli de Carlos IV informó a la opinión pública mediante decreto diciendo que su amoroso hijo Fernando había sido engañado por unos malvados para participar en una conspiración, para matarlo. Y ya está, los españoles se lo tragaron y empezaron a mirar al principito Mastuerzo con ojitos tiernos y como si fuera una víctima. Mientras, Napoleón no paraba de coger apuntes. Si ese tal Fernando era el heredero al trono de España, si andaban a guantazos entre ellos, si el rey era así de pánfilo, si esa institución monárquica estaba tan degradada, todo eso le iba a ser muy útil. Invadir España iba a estar chupado. Y lo estuvo. Historias con sonido. Cara B, con Emma Vallespinós. Tengo ganas de librarme de Fernando VII ya mismo. Así que vamos a ir terminando con música. Sí, con nuestra cara B, que como ya advertía antes, sigue el mismo hilo temático que la primera historia con sonido. Es otra canción terapéutica, analgésica, viene de perlas para mandar a la porra, hacer puñetas a quien nos tenga hartos. Nuestro cierre musical es la canción Pesadilla en el Parque de Atracciones de los Planetas, un temazo del álbum Encuentro con Entidades que los granaínos publicaron en 2002. La escuchamos enseguida, pero antes les recordamos que este programa de Mastuerzos ha sido posible gracias a Jesús Pozo, a Ana Valtierra, a Emma Vallespinós, a Pepe Rubio, a nuestra querida técnico de sonido María Jesús Rodríguez y a mí, Nieves con Costrina, que también he venido porque, en fin, como para perdérmelo. Quiero que sepas que ya me esperaba que esto ocurriera y que no pasa nada, solo me daba razón y que estaba aprendiendo de cada momento que he estado contigo y pienso aplicar contra mis enemigos tus tácticas sucias de acoso y derribo, que también he sacado lo bueno de todo este enredo y quiero que sepas que espero que acabes con
enjoy it.